着放开，思念也席卷而来，散不开，想与你的手紧握起来，漫步于人海，任由风轻轻拨动你裙摆，再过的情怀，只有你是无法被替代，一切依赖，谁就别轻快，知道吗？我这场蓄谋已久的爱，也知道为你而存在，从细针变成爱，就现在，别猜，将爱深深藏起来，眼神也加进出卖，让我们的珍珠相爱。Si el letrista no hubiera obtenido estos detalles clave, no podría haberme copiado así. Mingin. Tienes estos detalles clave. Guardados en otro lugar. Aparte del USB, solo están en mi computadora. ¿Acaso alguien ha invadido mi computadora? ¿Quién invadiría tu computadora? ¡Oh! ¿Ten Sisi? Shikan. Esta canción nueva escrita en Shen Ao tiene buena acogida. Esta vez los ingresos son buenos, ¿eh? La habilidad de Kanghe es incuestionable. Pero tener talento también depende de la gestión. Shikan, tú también sabes que la popularidad no depende solo de la capacidad personal. Tus de Sencillo tiene este éxito porque la empresa ha trabajado mucho para ti. Bueno, gracias a todos por el esfuerzo. Que sepas que todos se esforzaron. Entonces no debes defraudar el esfuerzo que han hecho por ti. Aunque ahora tienes popularidad, debes ir a los eventos que debas ir, aceptar los patrocinios que debas aceptar. No seas tan exigente. Total, los fans lo comprarán de todos modos. Ah. Tienes razón, hermano. Pero he visto que algunas ofertas recientes, sus cotizaciones, son bastante mediocres. ¿Y esto te parece mediocre? Hermano, nuestra popularidad ha subido, así que nuestro valor también. En este momento hay que aprovechar el momento, hacer un nuevo álbum. Entonces los patrocinios que aceptemos no serían de este nivel. Entonces, ¿ya tienes ideas para el nuevo álbum? últimamente tengo mucha inspiración. Hacer un mini álbum nos llevará mucho tiempo. Vale. Parece que este viaje a Shenao no fue en vano. Has espabilado. Entonces date prisa en preparar tu nuevo álbum. Voy a posponer estos negocios. Cuida bien de tu Kanghe. Kanghe, ¿qué estás haciendo? Shikan, ¿estás disponible para una llamada ahora? Hackear el ordenador. No debería llegar a tanto. Entonces sería muy raro. Ceci todavía está recibiendo tratamiento en el extranjero. Pero últimamente su estado ha mejorado mucho. Te pregunto por ti. Si es verdad. Bien, te lo agradezco, Shikan. No es molestia. ¿Por qué preguntas eso? ¿Ha sucedido algo? Shu Wei-song no te está ayudando con eso. No ha pasado nada. Él últimamente está muy ocupado en el extranjero, así que no quiero molestarlo por ahora. Yo tampoco te molesto más por ahora. Felicidades por el lanzamiento de tu sencillo. Sigue con tus cosas. ¡Vale! De vuelta de tu paseo de compras, trae algo de fruta. Ese chico de Sohun ha logrado completar el proyecto. Insiste en venir a agradecerme en persona. Dice que mañana es fin de semana. Él vendrá con su novia. ¿Qué chico este? Entonces mañana invita a los dos chicos a un restaurante de comida campestre cerca de aquí a comer algo. Ya llegaste al final.
Entonces tienes tiempo para volver por aquí. Así te obsequiamos también a ti. Vaya, entonces soy solo un extra. Cuando el sospechoso salió, esto se ha puesto mucho más grave. Los vecinos nos señalan con el dedo. Los familiares de la víctima vienen a casa cada 2 o 3 días a montar escándalo. Tiran pintura y huevos. También dicen que mi padre es cómplice del asesino. ¿Qué caso es ese, pues? Porque no he oído nada al respecto. ¿Sigues leyendo a estas horas? Ah, por cierto, el médico dice que el estado del señor Su ya está estable. Podrás salir del hospital en un par de días. Si tienes cosas que hacer, puedes irte primero. Yo me quedo aquí vigilando. No pasa nada. Solo son un par de días. ¿Eh? Veo que últimamente siempre estás leyendo este libro. ¿Qué es esto? Oh, estoy preparando el examen judicial nacional. Ah, vale, pues sigue leyendo. No te molesto. Voy al baño ya. Bien, gracias. No te preocupes. Hermana, te aviso de que he llegado a casa. Bien, sí. No te preocupes por lo de tu hermano y yo. Nosotros lo resolveremos. Tú concéntrate en tus estudios. En realidad, tu hermano y yo nos conocemos de verdad desde hace un poco más de medio año. ¿Qué pasa? Mi memoria USB con el esquema No se perdió. Entonces, ¿cómo consiguió ese poeta? ¿Cómo obtuviste eso? Justo ahora, ¿por qué no se me ocurrió decirlo antes? ¡No, no, no! Es muy raro. ¿Por qué esos dos no contestan el teléfono? Mamá, no he descansado bien estos 2 días. Hoy me he quedado dormido un poco. Ahora me estoy preparando para salir. Si llego tarde un ratito, come con papá primero. No me esperes. ¿Sí? Hola, es Ruanyu, la Ruanushi. Soy yo. Soy Fang Chen, de An Shigonganku. Su padre, sí. Hola. ¿Eso? Hola, es Ruanyu. ¿Qué ha pasado exactamente? Yo tampoco lo sé. ¿Qué ha pasado exactamente? Hoy, en principio, hoy... Jo-jun iba a llevar a Yao-si a cenar a casa de mis padres. Pero no sé bien por qué. Solo fue So-jun, nadie más. ¿Y luego? Tampoco sé qué ha pasado, pues la policía fue a buscar a So-jun a casa. Jo-jun no quería ir con la policía. Él se puso nervioso y tomó a mi padre como rehén. La poli me dijo, eso es todo. ¿Estás a salvo ahora? ¿Dónde estás? Estoy en el coche de policía. Ahora mismo voy de camino. De camino allí.
Ruanyu, no tengas miedo. Cálmate y escúchame con atención. Vale. En esta situación, la policía especial, los bomberos y el personal médico llegarán a la escena en el primer momento. Ya han llegado al lugar. En nuestro país, la tasa de éxito de rescate de rehenes es muy alta. El principio de la policía siempre es priorizar la vida y seguridad de los rehenes. Como lo primero, también en una emergencia para garantizar la seguridad de la vida del rehén. Disparar al secuestrador. Así que me importa porque Shogun secuestró al profesor. Confía en la policía. Coopera con la policía. El profesor estará bien, seguro. Bien. Ya lo sé. Ya lo sé. Si hay alguna noticia, avísame en cualquier momento. ¡No te acerques! ¡No me presiones! ¡Atrás! ¡He dicho atrás! ¡Bajen todos! ¡Bajen ahora! Mamá. ¡Ayo! ¡Ayo! ¡Ha seguido! ¡Mira a tu padre! ¡Te he dicho que no te acerques! Mamá, ¿qué está pasando? No. Tampoco lo sé explicar. Cuando vino, dijo que está de mal humor. Parece que había discutido con su novia. Y luego papá y yo lo consolamos durante un buen rato. En ese momento estaba bien. Estaba muy bien. Mamá, no llores. No pasa nada. Después su teléfono no tenía batería. Él puso luego a cargar y lo encendió. Y cuando lo vio, dijo que había un problema y salió corriendo. Y luego la policía, la policía llegó pronto. Vale, mamá, no tengas miedo. La policía encontrará una solución. Encontrará una solución. Compañero oficial, ¿qué ha hecho este chico? ¿Qué ha hecho? Suele ser un buen chico. ¿Qué le pasa? Maestra, aquí, los detalles del caso. Por ahora no podemos revelarlos. Sang-Jen. Ahora el sospechoso está muy alterado. Muy nervioso. Para nuestra negociación es muy hostil. ¿Debemos tomar medidas coercitivas? Esperemos un poco más. Oiga, compañero policía, las medidas coercitivas que mencionan se refieren a So-Hun. Compañero policía, ¿puedo subir a aconsejarle? ¡Hija! ¡No puedes ir! ¡Es muy peligroso allá arriba! ¡No puedes ir, mamá! Cálmate, escúchame. So-Yun y yo en el instituto teníamos buena relación. Últimamente también he quedado con él. Algunas veces. Si subo yo, quizás su desconfianza no sea tan grande. Además, puedo subir y calmar su emoción. ¿Esto? Vayan a buscar un auricular discreto para la será. Bueno. Sí. Hablaremos por el auricular para mantenernos en contacto con usted. Le remitiremos lo que debe decirle al sospechoso. Recuerde, actúe según sus posibilidades. La policía está detrás de usted. Si ocurriera cualquier cosa, retírese de inmediato. Tenemos otros métodos para proteger su seguridad y la de su padre. Bien. Tranquila, maestra Q. Shaohui, haz caso, obedece a la policía. ¡Cuídate! ¡No digas miedo más! ¡Ten cuidado, Ayo! Ten mucho cuidado. Por aquí. Tranquila, señora Q. ¡No subas! ¡Nadie suba! ¡Dije que no dejaran entrar a nadie! ¡So-Kun! ¡Soy yo! Soy Ruanyu. ¡Yuyu! ¡No! Yo estoy sola. Niñito, no tengas miedo. Yuyu es solo una chica joven. Ella no te hará daño. So-Yun, no tengas miedo. ¡No te muevas todavía! Bien. Dile que confías en él de veras. Confío en ti, So-Yun. Yaoxin no la maté yo. Nunca he matado a nadie. No la maté. Ruanyu, no la maté. So-Hun. La policía solo espera que puedas cooperar con la investigación. Tú, confía en ellos. ¿De acuerdo? Ya que no lo hiciste. Confío en ellos. ¡Nadie va a creerme! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Nadie me creerá! Sus padres y la policía. Todos creen que la maté. ¿Por qué ella? ¿Por qué ella antes de morir? Llamó para decir que yo la maté. ¿Por qué ella? ¿Por qué? Demasiadas coincidencias. Demasiadas coincidencias apuntan a que yo la maté. Ruanyu. Ve a buscar a su Waisong, ¿de acuerdo? No es que su padre puede convertirlo negro en blanco así. Ve a buscarlo. Él seguro que puede salvarme. Solo él puede salvarme. Ve a buscarlo. Te lo suplico, ¿de acuerdo? Te lo suplico. Ay, So-Hun. Nadie tiene derecho a convertirlo negro en blanco. ¿Quién puede decidir entre blanco y negro? Es solo el propio blanco y negro. Mientras no hayas matado a nadie. Por muchas coincidencias que haya, no puede ni condenarte. Confía en la policía. Confía en la fiscalía, ¿vale? ¿Vale? ¿Y si no encuentras las pruebas de otra persona? Ante Yaoxin, cuando discutía conmigo,
Dijo que me haría arrepentir. Sí. Sí, sí. Si fuera otra persona, ¿cómo iba a llamar? Pidiendo ayuda y gritando mi nombre, gritando que la soltara. Sí, sí. Así es. La forma en que me hizo arrepentirme. No, So-Hoon. Esa llamada, pues podría no ser así. Y dime, esa última llamada suya, es posible que quisiera llamarte a ti. Ella dijo, Socorro, suéltame, So-Jun. Quizás no significaba, suéltame, So-Jun. Sino Socorro, So-Jun. Te estaba pidiendo ayuda a ti. La otra parte ya ha creído tu versión. Sigue manteniéndolo estable. Está pidiendo ayuda a mí. Exacto. Haz que crea a su novia. Es que le estaba pidiendo ayuda. ¡Rápido! En el último momento de su vida, ya había olvidado vuestra discusión. Solo quería pedirte ayuda, So-Hoon. Solo quería pedirme ayuda. Sí. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. ¿Estás bien? Ya está, ya está. Tranquilo. Solo quería pedirme ayuda. Tranquilo. Shadon. Capitán Fan. Cuidado. Evidencia. Bien, tranquilo. Más despacio. ¡Niño! ¡Chenru! ¡Mamá! Lan. Me asustaste, Lan. Tranquila, mamá. ¿Estás bien, cariño? Lan, Chenru. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Me asusté muchísimo. Ruanju, ¿estás bien? Papá te recuerda. Tú no tienes miedo. So-Hoon, ¿verdad? Llevadlo con vosotros. De verdad, me asusté muchísimo. Tranquilo, bebé. Aquí estoy yo. No sabes lo que vi desde delante. ¿Qué esto? Me asustó. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Me asusté. Vamos. Hemos llegado. Bueno, deja de llorar. Los que no saben al verte. Pensé que no me habían salvado todavía. ¿Qué tonterías dices? Aunque esté ciego, tampoco soy mudo. ¿Acaso no se puede hablar? Vale, ya basta. No discutamos hoy, porfa. Todos en paz y con salud. Sí, con seguridad. Es que me preocupa tu padre. ¿De verdad? No estoy aquí, ¿sabes algo? ¡Ya regresó! Ya está. Siéntate, descansa un rato, papá y mamá. Hoy asustaste mucho a mi hija. ¿Es verdad? Lo mejor es estar en paz y con salud. Mamá, papá no tiene nada. ¿Qué es esto comparado con eso? Sí. Mira cómo has llorado. Lo importante es que no haya pasado nada. No sé cómo estará ese So-Hoon. ¿Y ahora? Dime bien. ¿Por qué una discusión? Puede acabar hasta en una muerte. Papá, mamá, descansad un rato sentados. Voy a hacer una llamada. Ve. Seguro que llama. Fue a llamar. Con un asunto tan grave. Y Xiaoshu, estando en Estados Unidos, los dos llevan tanto tiempo sin verse. Si esto continúa así, ¿y qué haremos? Lan, ¿en qué momento estamos? No te preocupes por tonterías. ¡Uy, me has asustado mucho, de verdad! No estoy muy bien. He llegado a casa.
Has ido al hospital a hacerte un chequeo completo. Tranquila, yo no me he dado ni un golpe. Papá también se ha hecho un chequeo. No pasa nada. Menos mal. ¡Qué alivio! Shu Wai-song. ¿Qué es? Has hecho de héroe. Y ahora de Shu Wai-song. ¿Hacer Shu Wai-song? ¿Qué querías decir antes? ¿No puedes oírlo? ¿Qué? Claro que quería decir que te echo de menos. ¿Mm? Pero se ha cortado la señal, No, va bien. Quizás se me ha ido el chip. ¿Qué? Quería decir que yo también te echo de menos. Quizás más de lo que tú a mí. Te echo más de menos. Y también te preocupas por mí. Hoy cuando hablamos por teléfono, sonabas muy tranquilo. Era para tranquilizarte. Mi corazón se me paró del susto. Si hubieras tardado un poco más en darme señales de vida, ya habría estado de camino al aeropuerto. No. El tío sigue ingresado, aún no le han dado el alta. No, por favor, no vengas desde tan lejos. Sí. 10.000 kilómetros. Es muy lejos. Tan lejos que no puedo hacer nada. En realidad, hoy, cuando subí a la azotea, Tenía muchísimo miedo. Las piernas me temblaban. Hoy has subido a la azotea. ¿No tienes vértigo? sí. ¿Pero qué se le va a hacer? ¿Cómo sabes que tengo vértigo? Te lo diré cuando nos veamos. Qué misterioso. Vale, cuando nos veamos. También tengo algo que decirte. ¿Qué? Ya lo he dicho, te lo diré cuando nos veamos. Vale. Hasta ahora no puedo creerlo. ¿Cómo pudo pasar algo así? La última vez que fui a Wanxi, Todavía estaba con Yao en una reunión. Dime, ¿qué pasará con Sohun? Cuando fui a declarar esta tarde, lo vi entrar en la sala de interrogatorios. No salió durante mucho tiempo. Mientras Sohun no haya matado a nadie, no lo acusarán injustamente. Pero en las circunstancias actuales, todas las pruebas apuntan a él. Sus explicaciones subjetivas son solo su versión de los hechos. Resolver el caso requiere tiempo y un proceso. Entonces, normalmente, ¿cuánto tiempo hay que esperar para obtener un resultado? En realidad, cada caso es diferente.
No hay un plazo fijo. Dijo que quería pedirte ayuda, pero no tienes licencia para ejercer la abogacía en el país. Supongo que no puedes ser su abogado, ¿verdad? Buscaría otros compañeros del bufete. No te preocupes. Ya es muy tarde donde estás. Descansa pronto. Por mi parte, no hay nada más que hacer. También has tenido un día duro. Descansa pronto. Buenas noches. Buenas noches. If you look up at stars in the sky, small but peaceful as their own sunshine, my eyes are drawn to you when seeing you nearby, wishing all of your worries fly away. My world has colors I never knew. Love is all I believe you'll feel it too. Me voy, mamá. Mira, ¿qué está pasando? Estas ojeras llegan hasta aquí. Es que estuviste pensando mucho por la noche. Tuviste pesadillas. No dormiste bien, ¿verdad? No, mamá. No te preocupes por mí, de verdad. En cambio, vosotros, papá y tú, descansad bien estos 2 días en casa. Recuperaos. Tu de padre y yo ya estamos bien, no pasa nada. No te preocupes. Es mejor que te vayas. Allí hay más gente, más ambiente. Sube al coche. Mamá. Cariño mío. Cuando llegues, mándame un mensaje, ¿vale? Te echaré de menos, mamá. Vete ya, vete. Cuidado, en tú y papá. Tranquila. Dile al conductor que vaya despacio. Te escribo cuando llegue. Adiós, mamá. Antes, tiempo atrás, pensaba que la distancia física era como en el amor. Un muro alto hace que la gente se eche atrás, hace que la gente esté alerta, hace que involuntariamente pienses en el futuro, en todo lo que puede pasar. Y te preocupa que todo eso pueda ocurrir sin él a tu lado. Pero Mi corazón estuvo a punto de pararse. Si hubieras tardado un poco más en darme noticias, habría estado de camino al aeropuerto. en ese momento, de repente sentí que ese muro de allí no era tan resistente, no da tanto miedo. Por muy cerca que estén 2 personas, no hay forma de garantizar que cuando uno lo necesite, el otro seguro que está ahí. Aunque estén muy lejos, él sabe que lo necesitas de verdad. Puede dejarlo todo y correr hacia ti. Eso es suficiente. Así que deja de dudar ya mismo. No pierdas tiempo en vacilaciones. Nadie sabe si llegará primero el mañana. ¿Cuál llegará primero? Cuando te vea, te lo contaré. Si quieres decirle lo que sientes, díselo directamente ahora. Estoy subiendo al avión. ¿Ah? Ya estoy bien de verdad. ¿Y si vuelves, qué hará el tío? Hoy salgo del hospital. Hay un cuidador en casa, tranquila. A punto de despegar. Te aviso al aterrizar. Otra vez te adelantaste. Hermana mayor, el paquete que te envié ya está en reparto.
Acuérdate de firmar la recepción. ¿Qué me has enviado? Ya lo verás en un momento. Ha llegado. Tú ese paquete. Gracias. ¿Qué es esto? ¿No te habrás equivocado de paquete? No, hermana mayor. Enciende el teléfono y mira los borradores. ¿Borradores? ¿Y ahora qué moda es esta? ¿Qué pasa, Pipi? ¿Quieres una lata? ¿Qué? Tu hermana te va a abrir un snack de gato. Ve. ¿Está bueno? Pipi, ve. Te lo exprimo aquí. Come despacio. Ruanyu, ¿lo has visto? Lo siento. Fue en casa de mi abuela donde encontré por casualidad este teléfono. Lo miré sin permiso, adapté las historias del borrador, pero por cobardía no me atreví a admitirlo. Cuando te viste envuelta en el lío de plagio, te mentí y oculté la verdad. Esta vez en Angshi, al ver que todavía te preocupas por investigar este asunto y al ver que por mi culpa te sientes incómoda por mi relación con mi hermano y me siento preocupada, creo que si no lo confieso ahora, seré una mala persona para siempre. Ruanyu, no me importa si no me perdonas, ni me importa si me odias. Pero mi hermano se enteró al tercer día del incidente. Supe de esto después. Y volvió al país de inmediato. Tenía la intención de quien te contó la verdad, pero cuando te vio fingiendo no conocerlo, él no se atrevió a decírtelo. Así que, si es posible, por favor, perdónalo. Él de verdad te quiere mucho. El profesor Zeng dio a nuestra clase ese ensayo de ejemplo del examen. Lo escribiste tú, ¿verdad? ¿Qué es eso? Un ensayo de ejemplo. Tu de padre me preguntó, ¿por qué siempre tocaba el piano en el 106? No me atreví a decir que era porque desde la ventana de esa ventana de la sala de piano justo podía verte a ti. Entonces cambiaste tu asiento a la ventana para verte mientras estaba castigado en el pasillo. Llegué tarde. Me puse de pie allí. Shuoi-song, ¿cómo es que has aprendido a llegar tarde? Ponte de pie como castigo. ¿Todavía vienes a educación física en el patio? Ya he corrido 5 vueltas.
Luan Yu, Luan Yu, Luan Yu. Además, ¿y qué tiene de especial Dao Mingxi? A mí me gusta. Es Wase Lei. Debería comer pollo frito. Dijiste que te gusta. El clima después de la lluvia con cielo despejado. Entonces, en el aniversario de la escuela, toca Sai Yu Hao. Entonces, 把沉默的伏笔写在我心里。或许某一天不再 ese de tu clase, el chico que te tiraba de las trenzas, me pidió la tarea de inglés. No le dejé copiar. 就会等到迟来的Compré una cerradura nueva para el cajón. La contraseña es tu clase y número de estudiante. 我不敢太轻易。 El gato debajo del Museo de Arte no paraba de maullar. Le di una golosina para gatos. Es muy obediente. Pero la verdad es que no me gustan los gatos. Me gustas tú. Me voy a ir al extranjero. ¿Hay alguna manera para que puedas al menos recordarme un poco? Entonces, déjame tomar tu mano una vez. 沉淀在杯底的汤里，喜欢你是我专属的印记，把沉默的伏笔堆积在心里。 Contraseña de pago. 309,017. ¿No tienes miedo a las alturas? ¿Cómo sabes que tengo miedo a las alturas? Te lo diré cuando nos veamos. Si el poeta no obtiene estos detalles, no podría haber coincidido conmigo en esos chistes. Pero del lado del poeta, es la perspectiva del protagonista masculino. Lo que sigue es un pasaje, la descripción psicológica del protagonista. Dice que en realidad le encanta comer pollo frito, pero solo porque en ese momento La protagonista femenina estaba cerca. Él piensa que saltar el muro es algo vergonzoso. Por eso fingía ser tan etéreo. ¿No crees que esto de el pollo frito y la cola es muy infantil? ¿No crees que no encaja con el personaje de un protagonista de novela? 把惊扰残让风小心翼翼地传递，直到某一天不再猜测所有的谜底。感谢人生你给我心跳的默契。 La página de recuerdos que repartiste en nuestra clase. No me la diste. Cuando la recogieron, yo añadí una yo mismo. Con suerte, la verás. Ruanyu, ¿has venido a repartir las páginas de recuerdos? Sí. ¿Te ayudo a repartirlas? Vale, gracias. Toma. Gracias.
多久，掌心的感情线，多想拥有另一道交叠的思念，总有个理由，是你不知道的心愿。如果可以续写暂停的从前。En tu brillante futuro gritas de alegría. 趁来得及还可以回 Aunque yo no pueda ver nada. 全凭你偏爱，冷酷或温柔。错过一次，我能否听到你说，其实你很念旧？无论最初或到最后，只想牵我的手。数过双手，真的好久不见。说着我们才追上两人的时间，是期待太久，已预想的浮现，翻越这蜿蜒，寻找通向圆满的情节。错过一次已足够，趁来得及还可以回头，做怎样一个我，全凭你偏爱，冷酷或温柔。错过一次，你能否牵紧等待的手，让我穿越人山人海的时候，确认我拥有。A esta hora ya debería haber aterrizado, ¿no? ¿Por qué no responde a mi mensaje? ¿O es que sabe que ya tengo el móvil y teme que me enfade porque me lo ocultó? ¿Y no debería enfadarme? Soy yo. Hermano, sin avisar primero. Tu móvil se lo envié a la hermana Ruaño. Ahora probablemente ya lo sabe todo. Tú y la hermana Ruaño no deben volver a perderse esta vez. Hermano, ve a buscar valientemente tu amor. Confío en que la hermana Ruaño apreciará al verdadero tú.
¿Quién te asignó este trabajo? Sabiendo que tienes vértigo. ¿Y te hizo colgar globos? Estaban todos muy ocupados, así que no se lo dije. Ven a ayudarme. 2 muslos de pollo por la noche. Vamos. ¿Ya no lo has colgado bien? ¿Quién ha hecho esto? Has hecho un trabajo incorrecto, ¿verdad? Entonces vamos. Ayúdame con el trabajo. Te invito. Está bien.回想过去的画面，匆忙写下的句点，路过多少个日月，没有言语的离别，朦胧视线的边缘，风吹散过往的碎片。随即无声飘远，记忆的每一片，已泛黄的昨天，翻过枝叶，你却印在每个故事背面，不停在浮现，你带着笑的脸，弹指瞬间，没来得及留念。已泛黄的昨天，翻过枝叶，你却印在每个故事背面，不停在浮现，你带着笑的脸，弹指瞬间，没来得及留念，消失在昨天。